Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Estamos en el libro de Apocalipsis, esta es la sesión 265, es el capítulo 13, la parte 6. Esta será la última parte de este capítulo, del capítulo 13, aunque, como vamos a ver ahorita, va a estar conectada con el 14. Principalmente con el versículo 14:1, porque va a ser un paralelo con el versículo 18 del capítulo 13, donde aparece el famoso, el controvertido, el polémico, y etcétera, etcétera, de el número 666. Ha sido un número que ha traído una serie de conceptos totalmente hasta absurdos en los que están hablando. Y vamos a ver un poquito más de qué se trata el 666 como tal. Entonces es importante y quiero que veamos que todo lo que se está viendo ahorita en el capítulo 13, donde a partir del 12 que empieza a describir la cuestión del dragón como tal, y en el capítulo ya 13 vienen las dos bestias. Es por eso que es el título de las dos bestias. Así que no es una coincidencia para a lo mejor algunos que han estado escuchando. Al principio se les hizo un poco raro cuando se comenta que hay una especie como de paralelo, ¿no? Imperfecto con la cuestión de la Trinidad que se tiene. Entonces ahí hay otro punto importante que vamos a ver y para irnos adelantando, que son tres. Entonces cada uno también de esos tres va a representar uno de las posiciones del 666. O sea, esos tres que tanto el dragón, la bestia y la segunda bestia va a haber un 6 un 6 un 6 para cada uno. Hacia allá vamos a ir con la cuestión de interpretación del 666. Nada que ver con la cuestión de las películas de Hollywood, que viene con un número de 66, que también se va, también las cuestiones absurdas, que se va a tomar y que se mete y que nos van a poner del 666 y nada que ver. Eso muestra precisamente, si lo vemos, y yo creo que a lo mejor la próxima sesión, una pequeña reflexión en esto, pero adelantándonos, podemos ver que los que piensan así no han entendido muchas cosas. Y principalmente la cuestión del apocalipsis y lo que se ha estado discutiendo y hablando, porque una de las cuestiones es ver cómo este ataque del 666, ese control, y como hemos estado viendo, esta segunda bestia que apunta hacia el profeta falso, y la primera bestia apunta a una cuestión de anticristo. Vemos que es la acción de Satanás y principalmente dentro de el pueblo de Dios, trabajando y estando. Quiere decir que las iglesias también está atacando a Satanás y lamentablemente la mayoría de las iglesias no reflexionan en esto y se permite a que existan este tipo de conceptos, doctrinas, ideas que se van infiltrando y eso es parte de la manera como Satanás va trabajando. Y, y como he dicho también antes, que muchas personas creen que hablar de Satanás corresponde solamente a una cuestión de tipo carismático y nada que ver en esto, ¿no? Ese es un mal concepto, es una falta de entendimiento también de la escritura. Hemos leímos aquellas veces, en aquellas sesiones también, las pasadas, cómo Jesucristo también habla de los anticristos. Y también Pablo y varios otros hablan precisamente de los falsos maestros y también cómo afectan y golpean y atacan a la cuestión de la iglesia. Juan, en la primera carta de Juan, también lo habla de esta manera. Así que vamos a iniciar ahorita nuevamente leyendo, por última vez ahorita el capítulo 13. Lo hemos estado leyendo casi en todas las sesiones, pero es importante. Y algo que quiero que veamos es esas divisiones que estábamos hablando, del 1 al 8, del 9 en adelante y después el 11 hacia
hacia la cuestión hasta el 15 y ahorita 16, 17 y 18. Y quiero que vean una cuestión, ¿no? Por ejemplo, ahorita que empieza a leer, ¿de dónde salen estas bestias? Salen de la tierra, del agua, del caos en esta cuestión. Es importante porque no provienen del cielo como tal. Entonces ahí hay una cuestión un poquito, viéndome hacia el número de 666 de imperfección, de falta de que está totalmente incompleto, que falta. Y este concepto se va a ver también utilizado en otras partes de la Biblia, en especialmente ahorita en lo que hemos visto de Apocalipsis, que hemos visto las trompetas, los sellos, las trompetas, y cada una de ellas, cuando entran a las 6, está incompleta. Falta la séptima, que va apuntando totalmente a la plenitud y en especial hacia el juicio, que el juicio apunta hacia la puerta, hacia el reino en su consumación, hacia el segundo descanso. ¿Ok? Ese sería. Entonces, son conceptos que quiero repetir para que se vayan reteniendo en la cabeza, en la mente y podamos un poquito ir aclarando. Así que voy a leer primeramente del 1 hacia el 8 básicamente, y vamos viendo. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces aquí veamos una cuestión, ¿no? Hemos visto estos cuernos, ya lo comentamos en Daniel, o sea, que pertenecen a gobiernos, ¿ok? Y vean cuando dice, y un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos un concepto de paralelo entre Dios hacia el Hijo. Y por eso la primera bestia apunta hacia un anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nuevamente, son frases sumamente parecidas a las que se utilizan hacia Jesucristo y también al Padre. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, vean, lo habla lo contrario, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es el año y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nuevamente el mismo lenguaje que apunta que se le da al Hijo por parte del Padre, en este caso del dragón hacia la primera bestia. El 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Volvemos a esta cuestión de el lenguaje parabólico, ¿ok? Es decir, utilizando las parábolas. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, y espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después, ahorita viene la segunda. En la segunda parte, vi otra bestia que subía de la tierra. Vean de dónde proviene, no desciende del cielo como tal. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Lo habíamos visto también en los otros pasajes donde Dios hace descender fuego y engaña, ¿verdad? Que esa es una característica, el engaño. Pero muchas veces estamos tan engañados que no nos damos cuenta que estamos siendo engañados.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Vean que aquí no es de lo que ellos quieran hacer sin ningún permiso. Esta de límite de permisos sigue estando controlado por Dios, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vive. ¿Ok? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora vienen los versículos que vamos a ver, los tres. Ok, estamos viendo de la, de la, este, de la segunda bestia. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha. Ok, entonces aquí quiero que observemos que vamos a ver. Vean cómo habla primero pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Está haciendo contrastes entre cada uno. Pequeños con grandes, ricos con pobres, libres y esclavos. Y esto tiene también un lenguaje del Antiguo Testamento. Y tenemos que entenderlo de esa manera. No lo podemos aplicar a nuestro contexto actual para poderlo interpretarlo. Después dice, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Ok? Pues en la mano o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Entonces aquí vamos a ver en qué momento sale esto de comprar y vender. Si yo quiero aplicarlo y verlo como que si fueran las películas en Hollywood, pues aquí este versículo no lo puedo meter, porque ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y después dice, aquí hay sabiduría. Observen que es una frase pequeña. Aquí hay sabiduría, punto. Ahí se acaba. Entonces, Juan va apuntando para que digan, observen, pongan atención, aquí hay sabiduría. Y ahora va a decir, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Antes de analizar los versículos, el número 666 como tal, así nada más como tal, no con el mismo significado, aparece en otros dos partes de la Biblia. La primera está con Salomón en Primera de Reyes 10:14 y habla sobre 666 talentos de oro. Y también de regreso del exilio, en en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 13, habla de los descendientes de Adonicam que regresan del cautiverio de Babilonia y eran 666. Pero tal, con este tipo de entendimiento del número, del simbolismo, porque estamos en el libro de Apocalipsis, no está así. ¿Ok? Entonces, esto ha sido también, hay que ver en dónde más aparece, cómo aparece y se aplica, ¿no? Así que nos vamos a enfocar ahorita, entonces hago ese comentario, que solamente aparecerá este 666 de tal manera en el libro de Apocalipsis, aquí, en ningún otro lado más va a aparecer, en toda la Biblia. Entonces, vamos ahora sí a ver un poco los versículos. Del 16 al 17, dice la exigencia de que todos, y vemos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente podría ser una alusión a la antigua práctica. Vean que tenemos que entender también el contexto histórico donde se tiene. Esto podría ser una alusión a la antigua práctica de marcar o tatuar a esclavos rebeldes, soldados y devotos fieles de dioses de diversas religiones. Si se tiene en mente la asociación con los esclavos, entonces los adoradores de la bestia son vistos como propiedad suya. ¿Ok? Si se piensa en soldados o devotos religiosos, se le considera seguidores fieles de la bestia.
Aquí la marca tiene un sentido claramente figurado. Y quiero que observemos esto, que es de tipo simbólico y por eso es figurado. Es un error. Si hemos estado viendo ya muchas cosas de Apocalipsis, haber interpretado el libro de Apocalipsis hasta ahora de una manera totalmente literal. Se va a interpretar literal en la manera en la que está escrita, de manera simbólica, y eso lo habíamos visto desde los primeros del segundo versículo del primer capítulo de Apocalipsis, en donde se habla que va a ser por simbolismo su manera de escribirlo. Entonces, no lo puedo ver de esa manera. Si vemos en todos estos dragones y todos los seres y ángeles, que ojos y todo lo demás, si ustedes checan en Google, van y apuntan cómo son los ángeles según Apocalipsis, les va a salir cada figura totalmente equivocada, pero el morbo que existe y el misticismo, y a fuerzas todo el mundo se quiere ver como que si fuera el que ha tenido el entendimiento de entender completamente todo, lo va a quererlo ver, interpretarlo. Entonces es de una otra manera, es un fariseísmo, como comento yo, de tipo religioso. Aquí la marca tiene un sentido claramente figurado, representa el modo en que el Estado, vean aquí, porque son cuernos y todo lo que habíamos hablado y todos reinos, por eso se refiere al Estado, porque también van a preguntar en qué momento saltamos al Estado, porque todo lo que hemos estado viendo en este mismo capítulo de todos los cuernos apunta hacia eso, al Estado, gobiernos. De modo que lo puedo decir, representa el modo de que el gobierno controla si las personas se someten a la adoración obligatoria de ídolos. ¿Ok? Quienes no aceptan recibir la marca quedan imposibilitados para comprar o vender. Esto remite a los versículos del libro de Apocalipsis 2:9, capítulo 6 del 5 al 6, y ahí para que se vean estos pasajes. No los apunté ahorita porque hay más material, donde se describen medidas económicas dirigidas contra los cristianos. ¿Ok? Entonces aquí podemos conectar que están viendo lo mismo de comprar y vender y esas cuestiones de medidas económicas en contra de los cristianos. La marca se utilizaba para el sello del emperador en contratos comerciales y para la impresión del rostro del gobernante romano en las monedas. ¿Ok? Por eso es recibir la cuestión de las monedas como tal. ¿Ok? Entonces, estas marcas que aplicaban a las monedas, si no las ponen, pues no pueden tampoco ni comprar ni vender. Si se tiene en cuenta este trasfondo, se refuerza la idea metafórica de que la marca del Apocalipsis 13 alude al sello de aprobación político y económico del el gobierno, del Estado, otorgado únicamente a a quienes acatan sus exigencias religiosas. Vean que el que está atrás esto de los gobiernos pertenecen precisamente a la cuestión de la bestia. Y como habíamos visto, la segunda bestia tiene la naturaleza y la finalidad en la cuestión religiosa, atacando al pueblo. La marca en la frente, que consiste en el nombre de la bestia o el número de su nombre, que va a ser lo mismo. El número y el nombre va a ser igual, constituye una parodia y el reverso del sello mencionado en el capítulo 7, versículo 3 al 8, el nombre divino es escrito en la frente de los verdaderos creyentes. Y esto ahorita vemos en el 14, bueno, lo veremos después en el 14:1, que va a hablar de los 144,000, porque luego va a contrastar de ahorita que estamos hablando del 6:6 e inmediatamente el siguiente versículo habla de los mismos sellos y apunta precisamente a los 144,000 que van a estar representando a todos los creyentes. ¿No ven? Así como el sello o nombre en el verdadero creyente es invisible, también lo es en la marca del incrédulo.
Que nada más vean esto, ¿no? O sea, esto de que lo vemos en la televisión y tenemos ver los 66 y todo lo demás. El sello o nombre del verdadero creyente es invisible. Todos los creyentes tenemos el sello. Que ambas marcas poseen una naturaleza espiritual paralela. Ok, vean, lo que está haciendo de la marca del 66 es igual a lo que hemos estado viendo, los paralelos con todas las otras enunciados, frases que le solamente, bueno, en primer lugar fueron atribuidos a Dios, al Padre, a Cristo, y también al Espíritu Santo, que ahora las retoma y las pone hacia al dragón, la primera bestia, el anticristo, la segunda bestia, el falso profeta. Entonces dice que, y están destinadas a ser comparadas, resulta evidente por la mención inmediata a continuación de los nombres de Dios y de Cristo escritos en la frente de los santos, como comentaba en el 14:1. Así que los creyentes están protegidos por el poder del nombre de Cristo, el cual representa su presencia junto a ellos. Ahora, cuando vean el nombre de Cristo, va a ser con esta cuestión igual de sellos, al igual que el nombre de la bestia está con la cuestión del nombre del sello que tienen de la marca del 666. Ambos invisibles, aunque sufran e incluso mueran, recibirán la recompensa suprema de la vida eterna, como lo veremos en el capítulo 20, el versículo 4. Todos estos creyentes protegidos por el poder del nombre de Cristo. Y enfatizo, no como ahorita se ven y se quieren manejar equivocadamente por muchos más de índole carismático y hablan mucho en el nombre de Cristo y de Cristo y de Cristo, pero eso nada más está vacío porque no están conceptualizándolo correctamente, como lo estamos viendo aquí, de la cuestión del nombre del poder que va a venir, que se tiene también en la frente, como sellados. Y apunta ese mismo sello, y lo vemos, bueno, lo veremos en el 14, apuntará al sumo sacerdote cuando se lo ponía y decía de Jehová. Los incrédulos pueden gozar de una prosperidad pasajera, pero finalmente serán castigados con la muerte eterna. Y eso lo veremos en la cuestión del infierno, que va a estar en el 14:9 al 11 y un poquito más. La marca también puede sugerir que tanto los seguidores de Cristo como los de la bestia llevan impresos. Ahí viene la imagen. Recordemos que esta marca era la imagen, por ejemplo, de los que aparecían en las monedas y en los ídolos, es decir, el carácter. Cuando vemos que hemos sido hechos en imagen y semejanza, Dios puso en nosotros parte también del carácter de Él. Entonces, cuando dice también en el Éxodo de no usarás el nombre de Dios en vano, porque el tener el nombre de Dios significa también el tener la imagen de Dios. Y se pone, la usamos como si fuera una especie de traje, ¿ok? Es cuando tenemos el nombre de Dios. Que la marca del nombre es figurada y no literal resulta evidente también por la imagen de la bestia que lleva escritos en sus cabezas nombres blasfemos, los cuales connotan figuradamente falsas pretensiones de realeza divina y terrenal. Lo veíamos en el 13:1. Asimismo, el propósito de afirmar que los adoradores de la bestia llevan su nombre escrito en la frente es subrayar que rinden homenaje a sus pretensiones blasfemas de realeza divina. ¿Ok? Porque tienen el carácter de ellos, de la bestia, todos los incrédulos. El Antiguo Testamento Dios dijo a Israel que la Torah debía servirte de señal en la mano y de recordatorio en la frente para recordarles continuamente su compromiso y lealtad hacia Dios. Lo hemos por ahí visto también, es en el Éxodo 13, versículo 9
Y el equivalente en el Nuevo Testamento es el sello o nombre invisible de Dios, que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, del 2 al 3. La frente representa el compromiso ideológico y la mano, la manifestación práctica de dicho compromiso. Vean otra vez el simbolismo. La frente como compromiso ideológico y la mano como la manifestación de dicho, el hacer, la acción. Del mismo modo, a modo de parodia de las señales de pertenencia a la comunidad de fe del Antiguo Testamento, las marcas de la bestia en la frente y en las manos de los adoradores. Vean otra vez este paralelo. Anteriormente lo teníamos y lo veremos en el 7.2 y ahora lo vemos ahora con la vista en este capítulo y dice que en las manos de los adoradores aluden a su compromiso leal, constante y sincero con ella, con la bestia y todo. Por ejemplo, aquí, nada más cuando Jesucristo les dice a los fariseos, ustedes son hijos de diablo, de Satanás. ¿Por qué? Porque hacen precisamente, tienen ellos, reflejan el carácter, están en contra y son falsos. Aunque por lo general se identifica a la segunda bestia con la primera, no son idénticas, ¿ok? No son iguales, son diferentes. Una va a ser el anticristo y la segunda va a ser el falso profeta. Los versículos del 11 al 17 que habíamos leído muestran que la manifestación de la bestia en tiempos de Juan, perdón, abarcaba las instituciones políticas, religiosas y económicas de la cultura, todas ellas vinculados al culto del imperio romano, lo que confería a la segunda bestia un carácter primordialmente religioso, lo hemos estado comentando, y la identificaba como una falsificación de la iglesia y en particular del espíritu que la capacita. ¿Ok? Porque sabemos que el que va santificando, el que va dando crecimiento al verdadero creyente es el Espíritu Santo. Lamentablemente, todo mundo cree que es guiado por el Espíritu Santo y no es así. ¿Ok? También Satanás los guía a todos estos que están en contra. Incluso las deidades patronas de los gremios profesionales recibían culto en asociación con el culto imperial en el 2 del 9 del 21, eran pocos los aspectos, ¿no? Estos de las iglesias, si se acuerdan, todas estas iglesias que estaban ahí, eran pocos los aspectos de la interacción social en los que los cristianos podían aludir las presiones de la idolatría. Eso es hasta el 17. Ahora entramos al último versículo y básicamente aquí quiero que nos centremos en un concepto de ideas donde aquí se va a exhortar a los creyentes genuinos. No todos los creyentes o todas las personas que van a esas iglesias son genuinas. ¿Ok? Satanás también los tiene totalmente engañados como tal, creyendo que son genuinos, mas no lo son genuinos. Por eso debemos de tener y nos va a exhortar Juan también a tener esa cuestión de sabiduría, estos sentidos totalmente ejercitados. Entonces se exhorta a los creyentes genuinos a discernir, que se dan cuenta, ya no hay interés ni siquiera de discernir la palabra. Y vemos entre la adoración verdadera y la falsa para perseverar en la fe. Ese es el punto importante ahorita. Debemos de poder diferenciar estas cosas entre la adoración que es verdadera. Si vemos las iglesias, las adoraciones, los mensajes, totalmente se ha perdido. Así que el versículo 18 es uno de los más debatidos de todo el libro debido al desacuerdo generalizado sobre la identificación y el significado del número 666. Y nada más rápidamente aquí lo pongo como hemos visto también al inicio de la gematría. La gematría y gematría aparentemente se puede pronunciar igual, en donde en el antiguo mundo las letras del alfabeto sustituyen a los números, por tanto, cada letra representa un número. Entonces, empiezan a querer la interpretación numérica y después que tenemos una fuerte tendencia a decir es que tal número, los siete perfectos, lo cual es correcto, pero
o el 8, una nueva inicio, una nueva creación, etcétera, etcétera. Y el 6 de imperfección, de hombre como tal, pero no tiene nada que ver con esta cuestión de interpretación. Así que lo que vamos a ver ahorita adelante va a sacar, habíamos visto, para no leerlo hoy mucho, pero se acuerdan que Nerón César equivalía al 666 como tal, pero después vemos que no todo aplicaba para eso y por lo tanto se desecha. Todos los nombres que se quieren utilizar para poder decir, entonces este es el 66, por lo tanto, él es el anticristo. No, no es así. El problema radica en que no es posible establecer una identificación, por ejemplo, clara que vincule el 666 con ningún nombre en particular. Se ha intentado alterar grafías e incorporar títulos para tratar de ajustar una multitud de nombres, pero no ha surgido nada concluyente de ello. Ok, y estos son los que se dedican a esto. Lo más habitual es que el número se haya identificado con Nerón, como habíamos dicho, basándose en una transliteración hebrea del título Nerón César. Entonces, pero sin embargo, esta teoría tropieza con la confusión sobre la grafía hebrea exacta de César y no encaja con el hecho de que los lectores de Juan eran mayoritariamente de habla griega y Nerón tenía muchos otros títulos además de César. Pues hay muchas contradicciones. Entonces, una cosa importante es que tratemos de descartar esa idea de la gematria. Además, si Juan hubiera estado utilizando la gematría, habría advertido a sus lectores diciendo algo así como el número en hebreo o griego es tal, aquí tal como emplea las expresiones en hebreo o en griego en el 9:11 y en el 16:16. Así que tampoco sigue lo que se ha escrito anterior. Por lo tanto, otro factor, otro juicio que no corresponde. Cuando desea llamar la atención de los lectores sobre la importancia del idioma, en ese caso no lo hizo. ¿Ok? Se ha intentado sin éxito, en éxito, identificar el número con otros emperadores romanos o con combinaciones de emperadores. Según un estudio, por ejemplo, en Gran Bretaña, se propusieron más de 100 nombres entre el 1560 y 1830 en el siglo pasado. También se calculó que los nombres de Kaiser y Hitler, entre otros, equivalían a 666. Entonces, si queremos empezar a fantasear, y es morbo realmente, pues van a caer y muchos caen ahí. ¿Ok? Y eso es parte también de un engaño. No es podemos identificar lo que es verdadero. Si la intención fuera identificar dicho número con algún gobernante mediante el cálculo, se trataría de una rara excepción respecto a la forma en que se emplean los números en otras partes del libro. Por ejemplo, los 24 ancianos, los 7 sellos, los 144,000, los 3 años y medio, los 2 testigos, las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Ok? Si yo utilizo eso, el 66, entonces los demás ya no los puedo utilizar bien. No existe evidencia de que ningún otro número del libro se utilice de esta manera. Les decía que existen dos pasajes en Primera de Reyes 10:14 y en Esdras 2:13 que aparece la palabra, pero no con este tipo de significado. Todos los números poseen un significado figurado en la Biblia, ¿verdad? Y simbolizan alguna realidad espiritual. Ninguno implica cálculo alguno de la gematría o gematría literal. Eso es importante verlo, ¿no? El significado figurado y su símbolo de algún tipo de realidad espiritual la tiene. Y ahí es donde vamos a tomar ahorita un poco más. Estas posturas se ven respaldadas por la visión inmediatamente posterior en el 14:1, lo que comentaba. Estamos concluyendo eso porque ahora va a fortalecerse en el 14, en el 14:1, precisamente ahora con los santos con el nombre de Cristo y de Dios. Y la ubicación directa de este versículo indica que se pretende establecer un contraste paralelo entre el nombre de la bestia, que equivale a su número, y el nombre del Señor. Si el nombre del Señor hace referencia a una realidad puramente espiritual, como así es,
Lo mismo ocurre con el otro, con aquel. Esto también se aplica al número de la bestia, dado que es sinónimo de su nombre. ¿Ok? Igual aquí el nombre del Señor, el nombre de la bestia va a ser 666. Al igual es el nombre de ellas, como dijéramos, Satanás, dragón, es su nombre, y ahora también dentro de la segunda bestia es el 666, porque, y todos los que tengan el nombre de la bestia o el número de la bestia que va a ser igual, entonces van a estar bajo el pertenecer a la bestia, a la primera. Entonces, y tampoco se pretende calcular el número aquí. Vean que los cálculos fueron ya totalmente desechados. El número 7, ahora vemos este el valor simbólico espiritual, dice, alude a la plenitud y se repite a lo largo del libro. Si ustedes ven, y me llama a mí la atención, mucha gente cree que, y muchos de los, por ejemplo, en los correos electrónicos ponen un 7 y ponen otro 7 y otro 7, ya piensan, es como si fuera una especie de amuleto. Es que es de pretensión, es que de Dios. O sea, ese es un pietismo y una ignorancia grande. Entonces, el número 7 alude a la plenitud y se repite a lo largo del libro. Sin embargo, el 666 aparece únicamente en este pasaje como tal. Esto sugiere que la triple repetición del 6, ok, vean que estamos analizándolo por número, por el simbolismo, y de tipo espiritual, busca contrastar con los 7 divinos presentes en la obra, simbolizando así la incompletitud, que no está completa, y la imperfección. ¿Ok? Y si lo vemos ahora desde el punto de vista de lo que estábamos viendo en todo este capítulo que hablaba de los sellos, de las trompetas y de las copas, recordemos que el sexto sello y la sexta trompeta y la sexta copa describen el juicio de Dios sobre los seguidores de la bestia. ¿Lo ven? Si lo analizamos y lo pueden leer nuevamente, pero aquí está atacando a todos estos incrédulos, que lo habíamos visto. La séptima trompeta, en cambio, representa el reino eterno de Cristo, aunque también abarca el juicio final, como decía al inicio. El séptimo sello y la séptima copa también representan un juicio. Es por eso que son paralelos progresivos. Cada una de estas, la historia se va a repetir. Así cuando llegamos al séptimo sello, se termina todo. Cuando iniciamos nuevamente, llegamos a la séptima trompeta, se termina todo. Y llegamos a la séptima, inicia otra vez, y llegamos a la séptima copa y se termina todo. Entonces, el séptimo sello y la séptima copa también representan un juicio, pero uno que, por implicación y con el contexto más amplio de ambos pasajes, conduce al establecimiento del reino, es decir, al reino en su estado de consumación. Además, si la cifra que vemos en el otro capítulo que sigue, de los 144,000 santos del versículo siguiente, tiene el valor figurado de representar a la totalidad del pueblo de Dios. Ok, aquí para que recordatorio veamos, vamos a ver el comentario del 14.1. Entonces, el contraste intencionado con el número 666 del versículo anterior señalaría que la bestia y sus seguidores son intrínsecamente incompletos. ¿Ok? Eso es lo que va a hablar y veamos que es una cuestión espiritual. En la Biblia, el número 3 simboliza la plenitud, como se manifiesta, por ejemplo, en la plenitud de la deidad, en el capítulo 1 del 4 5 de Apocalipsis, una imagen que aquí en los capítulos 13 y 16-13, que todavía no se ve, es parodiada por el dragón y la bestia y el falso profeta. Por consiguiente, el 666, la repetición del 6 en 3 ocasiones, denota que podría denominarse la plenitud de la imperfección pecaminosa presente en la bestia. La bestia encarna la imperfección, aun cuando aparenta alcanzar la perfección divina. Ese es el engaño y todo lo que hemos visto en esos paralelos es precisamente, veamos, que es una cuestión paralela, pero imperfecta y engañable.
La secuencia de tres seises que constituye una parodia de la Trinidad Divina representada por tres sietes. En ocasiones resulta apropiado aplicar el número 7 al diablo o a la bestia para subrayar su naturaleza profundamente malvada, su feroz persecución y su dominio opresivo de alcance universal. ¿Ok? Vemos estos pasajes de Apocalipsis, todos esos son de Apocalipsis. La razón por lo que aquí se emplean seises en lugar de sietes para describir a la bestia radica en el énfasis constante presente en los versículos del 3 al 14 de este capítulo, en que la bestia actúa como un falso Cristo y la segunda bestia como un falso profeta. Cuando los creyentes resisten con éxito el engaño de la bestia, evitan identificarse con la esencia de su nombre, que es la imperfección personificada, puesto que identificarse con el nombre de alguien equivale a participar del carácter de esa persona. ¿Ok? Por eso, por eso es también que el creyente refleja el carácter de Dios, o debería, o luchando hacia eso. El versículo 18 comienza con una exhortación a los creyentes para que no se dejen engañar por la falsedad, ya que Cristo les ha dado la capacidad de resistirla. Esta respuesta constituye el punto central de los versículos del 11 al 18. Se exhorta a los santos a poseer sabiduría y entendimiento espirituales. Vean, ¿no? Este es lo que hemos visto, pero es exhortación. Y eso es a la iglesia, pero no lo toman para tener este entendimiento espiritual y nada más se centran en una adoración totalmente incorrecta, para discernir la naturaleza engañosa e imperfecta de la bestia, tal como se describe en los versículos 11 al 17. En pocas palabras, esta cuestión de engaño y todo, la gente se olvida que hay una verdadera guerra espiritual. Y lo ven desde el punto de vista de nada más de doctrinas de plenitud, nada más y de todo lo que Dios les va a tener que dar y dar. La exhortación final es paralela a la que cierra los versículos del 1 al 9. El mensaje del versículo 18 es idéntico, salvo que se emplea la metáfora de un intelecto capaz de calcular en lugar de la metáfora del oído. Si se interpreta literalmente la exhortación a ejercitar el intelecto mediante el cálculo, entonces, por absurdo que resulte, habría que entender también en sentido literal la exhortación a tener oídos para oír, interpretándola como la capacidad de escuchar con los oídos físicos, lo cual no es así. ¿Va? Porque tenemos oídos para oír. Esto va para el creyente y la interpretación debe ser espiritual. No nada más que yo tengo una capacidad y oídos por cuestiones de los oídos físicos. Lo expuesto hasta ahora apunta a entender el número de la bestia en un sentido colectivo, más que simplemente como una referencia de figura individual del anticristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están los tres. Esta interpretación se ve reforzada por la frase, pues el número es el de un hombre. Y fíjense aquí, esto de un hombre, y pareciera que viene como eh, por eso se interpreta que solamente fuera individual, que no es. Dice que podría traducirse en sentido individual como pues es el número de una persona concreta, o mejor aún en sentido genérico como pues es el número de la humanidad. La palabra hombre en el griego antropos puede tener un sentido genérico cuando aparece sin artículo, como sucede aquí en el 21:17, donde la expresión medida de hombre, la frase griega literal, significa medida humana. La bestia es la máxima representante de la humanidad no regenerada, separada de Dios e incapaz de alcanzar la semejanza divina, aunque siempre lo intenta. La humanidad fue creada en el sexto día, pero sin el séptimo día, el propio descanso de Dios que Adán y Eva estaban destinados a cumplir, habría sido imperfecta e incompleta. Tenía que tener el séptimo. Y es por eso que el segundo descanso que nos espera va a ser la plenitud del reino en su estado totalmente de terminación.
El triple seis subraya que la bestia y sus seguidores no alcanzan los propósitos creativos de Dios para la humanidad. La exhortación aquí basada en la enseñanza de la sabiduría es que los creyentes deben cuidarse de transigir no solo ante una figura histórica como Nerón, sino ante todas las facetas del Estado a lo largo de la historia en la medida en que se alía con los aspectos religiosos, económicos y sociales de una cultura idólatra, elementos todos ellos que personifican a la humanidad caída. Esta sabiduría se comprende mejor a la luz de las expresiones sabio discernimiento y entendimiento que las emplea Daniel 11 al 13 y 12 al 10. Voy a leer estas de una de Daniel, pero me voy a ir un poquito más atrás y vean el mismo lenguaje, con lisonjas, o sea, con aludiéndolo, ¿verdad? Seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Va? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, vemos aquí, al igual que ahí, se requiere que los santos posean percepción espiritual. Vean aquí, requieren una percepción espiritual para comprender la tribulación de los últimos tiempos provocada por una figura real malvada que engaña a otros para que reconozcan su soberanía. La exhortación similar que aparece en el capítulo 17:9, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También implica interpretar una cifra esto. Este versículo, lo voy a leer un poquito más atrás para que veamos más el sentido. Y dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, vea, de Satanás, por eso sale del mar y de la tierra. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, vean aquí esto desde la fundación del mundo. Estamos hablando de de lo que sería la doctrina de predestinación. En el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto por la mente, esto para la mente que tenga sabiduría, vean aquí otra vez sabiduría, que tengan discernimiento, que se den cuenta. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, lo que leíamos ahorita, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Después seguimos y dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Vean aquí, veremos esto en el capítulo 17 acerca de la ramera, pero es la que va también a contrastar con la iglesia porque la ramera va a traer una cuestión de tipo espiritual, porque va para otros dioses, para idolatría, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Juan exhorta a los santos a ejercer un discernimiento espiritual y moral en estos versículos que hemos leído. ¿Ok? No a demostrar una capacidad intelectual para resolver un complejo problema matemático, que es lo que estamos cayendo actualmente. Algo que tanto los incrédulos como los cristianos espirituales son mentalmente capaces de hacer. Los cristianos deben ser conscientes de que el espíritu del anticristo puede manifestarse en los lugares más inesperados, incluso dentro de la iglesia. Y veamos ahorita primero de Juan, 2:18, del 22 también de Juan, y del 4, del 1 al 3, y segunda de Juan, segunda de Juan 7, todo el capítulo 7. Leo nada más un poco y un poquito más hacia atrás adelante del versículo 2:18, del 2:18 de 1 de Juan, y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Vean cómo es el concepto y este lenguaje, y que se hable y lo tenemos que hablar y entenderlo, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, no os he escrito como os ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ok? Entonces, dice, por lo que dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, el nuevo primero de Juan. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, pero fíjense, dice, si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo importante de tener discernimiento se ha perdido completamente en muchísimas iglesias, nuevas principalmente, y también de las más viejas, ¿no? Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia, el que hace justicia, es nacido de él. La profecía, por ejemplo, de Daniel, del 30 al 39, ya advertía que los apóstatas de la comunidad del pacto, acá estaba apuntando a la iglesia, serían aliados del Estado impío, infiltraría en la comunidad de creyentes. Y esto es porque Satanás trabajaba también en ese tiempo. Siempre. Por eso es para los del pacto. En Daniel 11, del 30 al 39, porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas, otra vez esto de lisonjas, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, que es lo que hacen la mayoría de todas estas congregaciones.
También algunos de los sabios caerán por ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, o sea, estos dioses, espíritus, estos Elohim, y contra el pueblo de los dioses. Vean que está utilizando el concepto mismo de los otros seres. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, a los estos Elohim, porque su nombre todos se engrandecerán, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Muy bien. Vamos a seguir continuando con el capítulo y para que empecemos, perdón, vamos a continuar con el capítulo 14 en la próxima sesión. Así que les invito a que repasen y volvamos a tener y a meditar un poco sobre la cuestión de debemos de discernir las cosas perfectamente o lo que más se pueda.